Este episodio trata de las aguas subterráneas, tanto en su aprovechamiento para comunidades rurales como en la gran visión de las cuencas. Vamos a hablar de la hidrogeología de la cuenca del río Motagua. Pero también hay algo bien importante. ¿Cuál es el rol de el género femenino, las mujeres en la ingeniería del agua? ¿Cuáles son sus retos? Acompáñenos y disfruten de este episodio. Down by the river where the stories flow, Dr. Water knows where the answers grow. Filling the air with a calming stream, talking about life and chasing the dream. Dr. Water, podcast, let your mind unwind. Waves of wisdom, echoes so kind. Tune in now and let it flow free. Dr. Water's the place you wanna be. Hola Nancy Mollinedo, bienvenida, mucho gusto. ¿Cómo está? Pues yo bien, gracias, contenta de verlo. Gracias, igualmente, usted de color rosado plenamente y yo aquí con los azules tan abundantes. Así que hacemos Sí. una buena combinación. Sí. Bienvenida al Dr. Water Podcast. Hace poco que nos vimos, pero pues tenemos aquí esta cercanía con usted de trabajar diversos temas juntos desde hace ya algunos años. Pero es una alegría para mí que podamos estar reunidos y charlar un poco de este tema que nos apasiona tanto. Y pues eso, gracias, Nancy. Usted está en Guatemala en este momento, en Alta Verapaz, en Cobán, ¿correcto? Así es, estoy en Cobán, En Cobán. y en mi casita. Ah, muy bien, perfecto. Su oficina, casa. Y ahora tenemos que contarle a la gente sobre usted, sobre Nancy Mollinedo. Pero lo que yo quiero comenzar contando es que realmente nosotros nos conocimos online. No sé si usted se recuerda. Sí, claro, Porque me recuerdo perfecto. así son los tiempos ahora y nuestros trabajos suelen ser en lo que se llama las oficinas electrónicas o virtuales, ¿no? Donde hacemos home office o combinamos presencial y trabajo remoto. Pero esto es lo primero que recuerdo y fue vía LinkedIn. Creo que fue por allá por el año 2020 que usted estaba trabajando en un proyecto hidroeléctrico en El Salvador. ¿Puede ser? No sé si estoy... No, fue por Twitter. Ah, en Twitter. Bueno, pero ahí yo soy otro... Era otro personaje en esos años. En Fue por Twitter. Twitter, no sé qué vio, que le comenté y así empezamos a platicar. Yo estaba en El Salvador, es cierto. Ah, ok. Pero bueno, no, fue un tema técnico. Y luego la verdad, Nancy, es que hay relaciones de amistad y de profesionales que se dan de manera muy natural y afortunadamente nosotros, Nancy, hemos trabajado mucho juntos, sobre todo haciendo equipos en donde usted ha liderado diversos temas de las aguas subterráneas, que son estas aguas que no vemos en el ciclo hidrológico, que está marcado por las lluvias, por la interacción del agua en las calles o en los suelos, los riegos, pero toda esa parte desconocida abajo de nuestros pies, las aguas subterráneas, un mundo tan desconocido, es algo de su especialidad y pues temas diversos que técnicamente se llaman hidrogeología o hidrogeoquímica, análisis de geofísicos, análisis de pozos. 12 años suyos, Nancy, articulando la investigación, la docencia, el trabajo técnico y mucho de ese trabajo aquí con nosotros en Waterco. ¿Cómo podría contarle a la gente
quién es Nancy y cuál es su historia en estos temas. Bueno, Marco, muchas gracias por invitarme a su espacio. Mm, eh, bueno, sí, yo he trabajado mucho en temas de aguas subterráneas y también en otros temas de construcción, un poquito más que todo llevada por a dónde hay trabajo también, ¿verdad? Pero sí, el tema del agua a mí me gustó mucho a raíz de la especialidad que fui a estudiar a Costa Rica. Tuve la oportunidad de participar en un proyecto de aguas superficiales y subterráneas allá para el tema de mi tesis. Y con ello, pues, esas experiencias le van marcando a uno el camino también. Entonces, estuve allá ligada a ese proyecto que involucraba contaminación de aguas con arsénico. Y desde ahí me gustó mucho el tema de la hidrogeoquímica también. Entonces, pues mi experiencia más que todo ha sido aquí en Guatemala en estudios hidrogeológicos, algunos casos de contaminación, también he hecho modelos matemáticos de acuíferos, pues no tal vez con la solvencia que se necesita en este tipo de casos con muchos datos, pero ahí vamos intentando con lo que hay. Y, y esa ha sido mi experiencia en general. Nancy, y la gente que nos escucha, tal vez cuando, digamos, no es su especialidad el campo hidrológico o menos aún el hidrogeológico, oye estas palabras que dicen hidrogeoquímica, arsénico en el agua, o lo que usted acaba de hablar, modelación matemática de flujos subterráneos, ¿verdad? O el modelo ModFlow y las maneras en que el flujo y el transporte en la parte no saturada y saturada del suelo es importante. Cuando nos oyen hablar de esto es como hablar un poco en chino, como cuando uno oye hablar a especialistas del campo de la informática o de la electrónica o médicos en su jerga específica. Pero, ¿cómo podría usted explicarle a la gente qué es esto y por qué es importante en países como estos nuestros en Centroamérica? ¿Cuál es la importancia de conocer la hidrogeoquímica o las aguas subterráneas? ¿Cómo ha visto usted esto en nuestros países? Bueno, sí, tiene razón. Estos temas son algo complicados de hablar con la gente normalmente porque no estamos acostumbrados. En Guatemala particularmente hace falta mucha información y también investigación. No digo que no la haya, hay muchas universidades que lo están haciendo, pero aún así es un tema en el que no hemos participado mucho. Hidrogeoquímica, pues se refiere a la química del agua, más que todo a lo que contiene, cómo se da este transporte de los componentes que están en el agua, los minerales y, ¿por qué no?, también los materiales que no son tan buenos para el ser humano. Entonces, comprender esa relación que tiene el ciclo hidrológico y cómo se transporta el agua y cómo se transportan los componentes es bien importante a la hora de hacer estudios geológicos, hidrogeológicos también, en cualquier sistema de aguas. Bueno, la parte de los modelos es un poquito más complicada, ¿verdad? Porque son programas especiales que se usan para hacer modelos de cómo uno le mete datos de cómo se está comportando el sistema, pues el agua, los niveles de agua subterránea que uno encuentra, uno alimenta esa base de datos para después poder generar ese modelo y poder hacer proyecciones a futuro también, pero hay que fortalecer primero la base de datos que se necesita. Entonces, sí son temas en los que pues no estamos acostumbrados a estudiar, pero
ahí poco a poco debemos ir metiéndonos también, ¿verdad? Sobre todo porque la gente en ciudades y metrópolis como esta, que es la más grande de Centroamérica, la metrópoli de Guatemala, está haciendo un uso excesivo de las aguas subterráneas. Y los Claro. reportes que se están viendo a nivel tanto de colapso porque digamos la profundidad de los pozos ya no es suficiente, hay que profundizarlos más, o porque los nuevos estudios hidrogeológicos están dimensionando varios cientos de metros para poder extraer agua de una manera sostenible, no digo sostenible, sino ya agua fósil, es decir, agua que está ahí desde hace muchas décadas, que ya no es el agua de la recarga anual o bianual, ¿verdad? Eh, Nos estamos acabando un recurso que es finito. Desde esa concepción el agua ya no es renovable, sino es más como fuese el recurso del petróleo. No lo estamos acabando sin misericordia y además impermeabilizando las ciudades. Hablo tanto de esa crisis que es de las aguas subterráneas a nivel de cantidad, pero a nivel de calidad ya los pozos comienzan también los que se han comenzado a estudiar con investigaciones como la del Valle y algunas entidades de Estados Unidos que ya mostraban algunos niveles de arsénico, por ejemplo, que es lo que usted estudió, eh, pero también indicadores de organolépticos que la gente ya ve en sus casas que tenían un pozo o un sistema de pozo propio y ven coloraciones amarillas o coloraciones café o marrón que indican presencia de hierro o manganeso, por ejemplo. Ya estamos viendo en nuestro territorio que las aguas subterráneas están siendo sobreexplotadas y tenemos esa crisis que es de cantidad y es de calidad. ¿Por qué cree usted que nuestra sociedad todavía no invierte en este tipo de conocimiento? ¿Por qué no hay suficientes datos? ¿Por qué cree que la gente sigue pidiendo, y las entidades privadas también, siguen pidiendo descuentos para estudios o viendo a ver quién se los hace con menos número de, por ejemplo, sondeos eléctricos verticales, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Y, bueno, desde mi punto de vista, eso es algo muy cultural que tenemos, no solo para temas de agua, sino para todo. Vivimos viendo dónde está más barato, dónde es el menos esfuerzo, y no estamos acostumbrados a la investigación. Como le comentaba, yo tuve la oportunidad de trabajar ese proyecto en Costa Rica y a mí me cambió mucho el panorama de cómo veía las cosas antes y cómo las vi después. En Costa Rica, pues tienen sus problemas también, ¿verdad? Pero invierten mucho en investigación. Y mi investigación fue un ejemplo. Nos íbamos 3 carros al campo, imagínense, de varias entidades. Un centro de investigación, la universidad y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Entonces, eso habla del esfuerzo que están poniendo todos para hacer las cosas. En cambio, pues eh, nuestras instituciones, para empezar, no todas están preparadas para el tema, no hay una coordinación. Está el problema que tenemos el vacío de la ley de aguas y pues todo eso al final, quien sale perdiendo es la gente a la que no le llega agua en suficiente cantidad y con la calidad necesaria para que sea una fuente de vida. Y esto es, bueno, hay demasiadas cosas que hablar al respecto, Marco. Es un tema muy complejo, Démosle, para eso estamos. es un tema bastante complejo. Uno le va poniendo también su toque personal, ¿verdad? Conforme lo que ha vivido, que no necesariamente es lo que haya vivido usted. Em, Nos enfrentamos a vacíos legales, a una fragilidad institucional, incluso la corrupción que también afecta al sector hídrico.
Como bien usted lo decía, en Ciudad de Guatemala hay una explotación silenciosa porque no se está registrando cuánto se está sacando en todos lados. Las entidades municipales podrán tener el registro de cuánto explotan, pero hay muchos usuarios particulares, demasiados, que no están reportándole a nadie dónde está su pozo y cuánto están sacando. Y por lo tanto también hay una contaminación que también es silenciosa. No sabemos en dónde están las fuentes de contaminación que están afectando al agua subterránea. Eh, Hay estadísticas, ¿verdad?, que nos pueden dar una idea. Por ejemplo, los centros urbanos aportan cierto grado de contaminación a los acuíferos desde las fugas de las tuberías de drenajes. Y no es algo despreciable, son cantidades importantes. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta a la hora de hacer estudios, ¿verdad? Y muchísimas más cosas que siento yo que nos afectan. No es solo una o dos cosas, son varias. Pues ahora que la escuchaba, me recordaba de una especialidad. Eso no lo he comentado nunca con usted. Yo saqué un pequeño Ujú. curso de especialización que se llamaba recuperación de suelos y acuíferos contaminados en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, allá en España. Y veíamos la modelación. Pero la gente se puede imaginar que hay una mancha de contaminación que viene de una fuente, que normalmente si es puntual es mejor para modelar, porque uno puede saber la cantidad de, del flujo, el caudal, ¿verdad? Y las concentraciones o la composición química de esa sustancia que se va a trasladar en el suelo. Pero claro, luego hay información específica de los materiales en el subsuelo como para poder determinar el recorrido de esas plumas de contaminación. Entonces lo que se hacía para la recuperación de estas contaminaciones era precisamente la intervención en ciertos puntos de esas cuñas de contaminantes para extraerlas de manera a través de pozos específicamente diseñados para eso y precisamente a ese nivel proteger, digamos, mantos acuíferos, zonas de recarga que pudieran estar comprometidas. Pero ¿cómo se hace eso aquí? ¿Verdad? Cuando, como usted dice, la cultura nos lleva hacia lo más barato, hacia... No hablemos de eso, mejor cállense, no le suban el volumen a esto, la gente está bien así como está, o los que están mal ya están mal, déjenlos así. Eh, ¿Cómo ve usted estos temas? ¿Cree que debemos hablar más los técnicos y alzar un poco más la voz o tenemos que acomodarnos al sistema? No, pues definitivamente tenemos que hablar de eso, porque si no, si el tema no se saca, es como que si no existiera, y sí existe, ¿verdad? Entonces, si nadie lo habla, pues no nos vamos a ser conscientes de la falta que nos está haciendo investigar y tratar esos temas. Em, lo importante de la contaminación, hablando de acuíferos, es que, bueno, cuando una contaminación ocurre en una fuente superficial, la podemos ver, la podemos rastrear, es más fácil obtener una muestra, pero cuando se trata de contaminación de aguas subterráneas, media vez la contaminación entra, es dificilísimo sacarlo, a veces imposible. Y otra cosa es que es muy caro. Entonces, el costo de la contaminación es altísimo en aguas subterráneas. Por eso es mejor prevenir. Yo recuerdo un caso muy sonado en Costa Rica también, donde una estación de servicio, por una fuga en su tanque, contaminó un pozo cercano al lugar. No tardaron mucho en darse cuenta de los indicadores, esos organolépticos que usted habló hace un rato, pues del cambio, ¿verdad? De que algo estaba pasando. Y pasaron tratando de limpiar el pozo más de un año y no lo pudieron limpiar. Incluso después del cese de la contaminación,
Entonces, no sé la proporción, no la tengo en mente, pero un litro de combustible contamina muchos más litros de agua, ¿verdad? Entonces, por eso es mucho mejor prevenir y no tener un pozo contaminado que tal vez no vamos a poder limpiar después. Claro, la ignorancia o la falta de acción y prevención nos sale más caro. Y eso pasa en todas las líneas de las gestiones de riesgos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos a nivel nacional e internacional que lo demuestran. Y el rol del técnico es eso. Lo hablábamos en un episodio anterior también de este Doctor Water Podcast, que definitivamente hay un compromiso de la comunidad hídrica para ser más unida y hacer un frente común, un frente de conversación, pero también de planteamiento serio de los temas, mientras llega a un nivel de consolidación del conocimiento, de respeto, porque el conocimiento que nos ha costado años del agua debe ser respetado, porque eso es un impacto muy grande para los países, es porque el agua está en todo y definitivamente que lo que hagamos en pos de ella es parte de una cultura, como usted dice, ¿no? Social. Y al igual que los médicos o los maestros o los ancianos en otras culturas, ¿verdad? Por ejemplo, en Japón, donde pude vivir, hay un respeto enorme por los bomberos, por ejemplo, por los ancianos, por los maestros. Creo que el mundo deberá llegar y nuestros países, por muy conservadores que sean, también a valorar la figura de los doctores del agua, ¿verdad? Del futuro. No hablo de que nos respeten a nosotros, ¿no? Si estamos abriendo brecha apenas, ¿verdad? Pero para lo que viene del mundo y sus retos. Y luego tenía yo el interés de entrar de lleno a lo que yo le preguntaba, de qué pudiéramos hablar. Y usted decía, mire, quiero hablar de lo que es salir de casa y cómo eso nos cambia la perspectiva de cómo vemos las cosas. En su caso, ir a estudiar al extranjero, a Costa Rica, ¿verdad? Le permitió ver nuevas metodologías técnicas de análisis del agua o lo que nos contaba ahorita de los trabajos con las instituciones, ¿verdad? Que es metodologías técnicas, pero también es gobernanza, gestión pública que van de la mano. Explíquenos esta parte, por favor, de lo que usted quería hablar y por qué cree que deberíamos entenderlo mejor aquí en Guate, por ejemplo. Bueno, sí, en parte yo creo que eso fue lo que me hizo pues incursionar en este campo y querer quedarme también, ¿verdad? Porque muchas veces uno va y estudia alguna cosa, pero no se queda en el campo porque pues no le gustó, no encontró oportunidades, en fin, muchas cosas. Pero sí, el salir de casa nos abre esa mentalidad eh, profesional, por decirlo de una manera, porque vemos otra forma de hacer las cosas, estamos en contacto con otra tecnología, otros profesionales con más experiencia y en fin, proyectos que, bueno, a mí el proyecto de Arsénico fue un salvavidas porque pues a nosotros nos dieron la oportunidad de poder presentar algo en el campo que quisiéramos. Yo elegí actualizar el modelo hidrogeológico de la ciudad de Guatemala como mi tema de tesis y sobre eso trabajé yo el primer año. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo salí a buscar ese apoyo económico que se necesita para hacer ese tipo de investigaciones, ninguna entidad tenía la capacidad para dármelo. eh, Siempre me topé con la misma respuesta, no había dinero. Y voluntad podía que sí hubiera, pero dinero no. Entonces, con solo voluntad, pues no se puede trabajar desafortunadamente porque es necesario hacer muchas cosas que necesitan inversión. Entonces me ofrecieron ese proyecto en Costa Rica y vi la oportunidad perfecta para culminar
mi objetivo personal y profesional de terminar mis estudios. Entonces, ese contacto que uno tiene al tener pues la oportunidad de conocer otras formas de ver las cosas, le ayuda a uno mucho en su aspecto profesional. Pero el agua no solo es algo técnico o científico ni de gestión, es algo muy humano. Y también salir de casa a trabajar y tener contacto con comunidades que necesitan eh, esos estudios para poder hacer sus conexiones de agua, perforar pozos, es algo que también me impactó mucho, porque de repente en mi casa nunca me faltó el agua, pero conocer a personas a las que sí les ha faltado el agua y no es algo, una carencia que solo se sienta como que me falta, sino que es una lucha cotidiana para salir a buscarla. Eso es algo que a mí me impactó demasiado porque eh, al final lo que uno invierte es tiempo en buscar el agua y si uno invierte ese tiempo, lo deja de tener para otras cosas que también son necesarias, como el empleo, la educación. Entonces, ese corte de oportunidades para las personas que se dedican a llevar el agua a la casa es algo que a mí me impactó mucho. ¿Qué fue lo que vio exactamente? ¿Vio hombres o mujeres? ¿Cómo? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué fue la imagen que recuerda? Bueno, comunidades en donde pues la mujer es la que sale a buscar el agua mm, con niños muchas veces en un lado el niño y en la cabeza la tinaja. O sea, eso es algo difícil de vivir día a día. Claro que la vida de esas personas es diferente, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, esta, estas señoras o estas personas podrían estar usando ese tiempo en oportunidades de emprendimiento, o en generar ingresos o en educarse y lo gastan en ir a buscar 2 horas, caminar para una tinaja, lo que pueden cargar, son 2, 3 viajes al día, o sea, no hacen otra cosa más que buscar agua. Eso es bien impactante. Claro, y toca la conciencia totalmente hacia estos temas y por eso yo creo que uno se apasiona tanto. Yo lo vi también en los acarreos de agua en diversas zonas del corredor seco, en Chiquimula, en Jalapa, en microcuencas donde todavía gente, ya sea a pie o con un caballo, iban a un charco, es decir, un pequeño lugar donde se había acumulado el agua de lluvia, o una laguneta, y traían agua totalmente contaminada porque ahí iban a beber animales y pues era agua de escorrentías estancadas. Ver eso impacta definitivamente y desde luego que tiene un algo que si la gente no lo ha visto y vivido, tal vez, como usted dice, le aleja de la valoración de lo que tenemos cada día cuando abrimos el grifo para lavarnos las manos o ducharnos, ¿verdad? Y luego uno se pone a pensar, ok, ¿cómo llevar ese servicio a esos lugares? Porque no solo es el sistema del agua potable, con su sistema hidráulico y su pretratamiento y tratamiento para hacerla potable, y de luego distribuirla en puntos de entrega domiciliar o puntos de llenacántaros en una comunidad. Es que de dónde está la fuente, ¿no? A veces es un manantial, a veces es un río, pero a veces si las comunidades son muchas y los aprovechamientos hídricos son mayores, hay que hacer un pozo. ¿Por qué es importante entonces invertir en el estudio del hidrogeológico, los pozos rurales y los manantiales en específico? ¿Y cómo hacerlo en condiciones donde no hay plata? Porque al final
sucede eso, ¿verdad? Que queremos hacer todos los estudios, pero no hay plata y para lo que alcanza es para algo más empírico, con poseros locales, ¿verdad? Incluso niños, hablábamos en otro de estos episodios, escarbando en África, pozos someros, ¿verdad? De 5 o 8 metros de profundidad, con todos los riesgos que eso lleva. Pero con su parte de su conocimiento y su vivencia, ¿cómo ve esta situación que le comento y pregunto? Bueno, pues definitivamente es algo complicado porque sí, hacer un estudio hidrogeológico pues tiene su costo, no solo para el profesional que lo está elaborando, sino que hay un equipo también que se utiliza y son equipos caros. Entonces, no es tecnología que no va a estar disponible así para uso gratuito en comunidades. Afortunadamente, hay cooperación internacional que apoya en este tipo de casos, pero sí el conocimiento empírico que han desarrollado las personas para hacerse de su propio pozo sin necesidad de todo esto ha sido algo determinante para la vida de muchas familias, por ejemplo, en comunidades de Sololá, donde yo he visto que hay muchas casitas que tienen sus pozos y sin eso pues no tendrían ese acceso al agua que necesitan. Definitivamente es algo respetable, ¿verdad? De hacer. Y sí necesitarían ellos el acompañamiento, al menos para evitar esas fuentes de contaminación, porque al lado de que se hace una conexión domiciliar, debería también estar el tema del saneamiento. Estoy captando aguas para mi uso, pero esas aguas yo las uso y las desecho, ¿verdad? Entonces, ese tema también es importante de cubrirlo. Y, ya no es, como hidrogeólogo, uno ya no está pensando en grandes proyectos, sino que en ver cómo una familia tiene esa dotación de agua necesaria para la vida, llena sin duda de muchas satisfacciones. Y un proyecto de estos, en donde yo tuve la oportunidad de trabajar precisamente en Sololá, ha sido para mí el más bonito de hacer, porque tuve la oportunidad de trabajar con varias comunidades que necesitaban perforar sus pozos. Hicimos estos estudios hidrogeológicos con geofísica y localizamos puntos de perforación. Y hay, bueno, he escuchado que hay una comunidad que se llama Las Trampas en Sololá, donde dicen que la gente es conflictiva y pues algo agresiva. Yo fui a trabajar ahí y sí tenía yo miedo al principio, ¿verdad? De decir, bueno, ¿con qué me van a salir, verdad? No sabía uno. Pero la verdad es que em, estaban muy agradecidos del proyecto que tenían, que eran beneficiarios. Pues no lo estaba pagando yo, lo estaba pagando la cooperación internacional, pero uno entiende a veces que a veces la gente no reacciona por nada, sino que todo lo que les hace falta para tener una vida digna. eh, Hay que tomarlo también en cuenta, que no se sienta la gente olvidada, ¿verdad? Muy interesante esa vivencia y también lo que usted nos comenta del rol de la cooperación. Yo quisiera pensar también que, bueno, hablábamos con Elisa Colom en un episodio anterior del Dr. Water Podcast y ella nos contaba de una investigación reciente en Guatemala donde se demostraba que más del 76% de los servicios de agua potable eh, son privados en el país. Es decir, el rol del Estado, olvídese, ¿verdad? Lo que usted conoció en Costa Rica con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, creados precisamente para ser un servicio público estatal que llevara esos servicios a la población. De hecho, uno va a Costa Rica
Y lo normal ahí no es que uno pida agua pura, agua embotellada o agua de filtro, sino toda la gente se toma el agua del chorro, porque así ha sido desde hace décadas. Yo me quedé impresionado el año 2023 que estuve allí. Fue para mí una... No, 2024, el año pasado. El año Fue pasado. impresionante esa visita allí, que todos me dijeran, no, ahí está el grifo, el chorro, toma, ¿verdad? Es agua segura. Pero en Guatemala se ha dejado al hombro y a la mente de las personas. Es que es un abandono, es el paraíso perfecto de la falta del Estado, de la visión liberal del Estado a su mínima expresión en los temas del agua. Y bueno, en otros temas donde hay tanto abandono, ¿no? Pero la gente, como usted dice, es creativa o se busca los medios. Yo creo que nos hace falta también decirle a la gente, mucha gente que está participando ahora mismo en los diálogos del agua, porque hay diálogos del agua promovidos por el Ministerio de Ambiente. Y hay mucha visión de comunidad rural, que es lo que estamos hablando ahorita en esta parte hidrogeológica. Pero hay que hacer conciencia de la necesidad de las inversiones, eh, porque recursos pueden encontrarse. No hablo de la cooperación, no hablo de esa parte de apadrinarnos de recursos extranjeros que muchas veces son los que han movido gran parte de este sector. Pero, por ejemplo, lo que usted decía de salir de casa. ¿Cuántos inmigrantes sostienen? Son millones de personas que sostienen este país en un 20 y pico por ciento de la economía con las remesas. Ellos viven mayoritariamente en Estados Unidos o en otros países, donde pueden ver qué es el agua y cuánto cuesta. Perfectamente, si nosotros lográramos incidir de alguna manera en el pensamiento de la comunidad migrante, y mire que me voy a proponer hacer un episodio con algunos representantes de ellos porque hay mucho que hablar. Pero si parte de esas inversiones de remesas se hicieran en proyectos de agua, las vidas serían más sostenibles y mejores en las comunidades. Y no tendríamos que depender de extranjeros para solucionarnos los problemas y avanzar en un servicio básico, que es lo que está usted hablando en estos momentos, ¿verdad? Y sobre todo en el cambio de mentalidad, porque yo creo que eso nos ayudaría, que le cuente la gente que está afuera a la gente que a la fuerza está acá, cómo es la vida, cómo es un referente de bienestar, de estado de bienestar, ¿verdad? Por otro lado, tenemos los grandes proyectos, Nancy. Hemos trabajado mucho en el análisis hidrogeológico a nivel de grandes usuarios del agua en Costa Sur, ¿verdad? Para pozos ya de aprovechamiento industrial, incluso algunos temas que tienen que ver con la hidrogeoquímica, digamos, de algunos puntos de análisis de aguas subterráneas y conexiones con ríos. Incluso usted estuvo trabajando como parte de esta alianza de nuestra empresa, Waterco, con una entidad internacional. Usted estuvo liderando el estudio hidrogeológico de la cuenca del río Motagua. Entonces nos vamos de un ámbito que es rural y que es comunitario, pasamos así rapidito a los grandes usos y las grandes inversiones del sector privado, pero ahora una exploración, una vista a la hidrogeología de una cuenca. ¿Qué es eso? ¿Cómo vio ese reto? ¿Qué aprendió de esa parte de la cuenca del Motagua tan importante para Guatemala, pero también tan relevante para Honduras, nuestro país vecino? Bueno, gracias por la pregunta porque sí es un tema bastante interesante. Yo aprendí muchísimas cosas porque pues era un proyecto a una escala a la que no había trabajado. Imagínense una cuenca que tiene miles de kilómetros cuadrados de extensión y con una importancia tan grande para ambos países. Fue todo un reto. La idea que tenía
la entidad que nos contrató de hacer en cuanto a hidrogeología era pues presentar un mapa. Ellos se imaginaban las líneas esas que se dibujan, donde va el flujo subterráneo, hacia dónde está descargando, pero en realidad es algo mucho más complejo porque pues no se puede trabajar sin información. Para empezar, nos topamos con que había información de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, pero de otros lados teníamos la ubicación del pozo, pero no teníamos ni siquiera un dato de nivel de agua subterránea. Y en cuanto a calidad, ni se diga, ¿verdad? Nos topamos con que hay información de pozos, pero no está en el Ministerio de Salud, por ejemplo. Nosotros queríamos, en la medida de lo posible, tener datos de calidad y tenían los análisis, pero el pozo no estaba ubicado con una referencia geográfica. Entonces, hay mucho trabajo que hacer atrás antes de poder hacer un mapa hidrogeológico de una cuenca. Tenemos que contar con una base de datos estandarizada donde haya ubicación de pozos, niveles estáticos, niveles dinámicos, datos de calidad, datos de caudal, cuánto se está extrayendo. Hay un montón de información que probablemente esté en papel, pero no está digitalizada, o la tiene tal institución, o la tiene otra. Esa configuración de datos necesarios no está todavía. Entonces, esa fue una de las limitantes que tuvimos para hacer una descripción hidrogeológica de la cuenca. Al final, el resultado no lo pudimos obtener, no pudimos hacer un mapa hidrogeológico de la cuenca como tal, porque hay varios acuíferos y toda esa sectorización es necesaria información, ¿verdad? Para poderla hacer. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que aunque no tengamos una ley de aguas, hay cosas que podemos hacer desde ya, como por ejemplo trabajar en una base, una red hídrica nacional, en donde todas las instituciones pongan su granito de arena sobre qué pueden aportar para fortalecer esa base de datos. Y claro, no es algo que se construye en un mes ni probablemente en un año. El país es grande y se requieren bastantes esfuerzos. Pero sí, bueno, al menos hicimos el esfuerzo de integrar algo y entregar algo que fuera útil para la toma de decisiones, que al final eso era el objetivo del instrumento. Y fue todo un reto trabajar con profesionales de otros lados, ¿verdad? De Honduras, hacer esas giras de reconocimiento, hablar, interactuar con la gente, conocer realmente sus problemas para poder trasladarlos a ese informe. Fue algo bastante enriquecedor porque pues pudimos poner, como le digo, en papel todos esos problemas que muchas veces se desconocen. Totalmente. Y con la seriedad del caso, Nancy, yo aprecio mucho el trabajo que usted hace de tan profesional siempre aquí con nosotros en Waterco y definitivamente pues al menos en la experiencia que ha tenido aquí con nosotros ha sido de la puntual, de los grandes aprovechamientos o los grandes estudios de interés con un impacto para iniciativa privada, para un uso privado del agua, un uso productivo, llamemos, obviamente, pero también hemos visto ese trabajo al nivel de cuenca, entonces se amplía la experiencia y esto definitivamente que es muy relevante para nosotros como colegas, como empresa, y nos hace pensar, porque yo creo que esto sirve para dialogar con la gente, que nos escuche, de las diferentes escalas de abordaje de las temáticas del agua, de los retos, sus problemas y sus oportunidades. Porque si bien el suministro de agua para el consumo humano
ha estado principalmente en la línea privada, la gente se lo ha resuelto por sus propios medios. Esta otra escala de las cuencas hidrográficas y los problemas de las aguas internacionales, las demandas que pueda tener Honduras sobre Guatemala en las próximas décadas por la contaminación del río Motagua, requieren de otra escala y otro actor, que es el actor político interinstitucional, el gobierno central, que representa el interés soberano del país. Y ahí es donde está el tema de la ley del agua. Y ahí es donde, mientras se llega a eso, puede haber mecanismos, políticas públicas, que hagan avanzar el conocimiento, como usted mencionaba ahora, de una manera con voluntad política y con los recursos que se tengan, ¿verdad? Pero yo creo que la gente debe verlo y el sector privado sobre todo también, porque el sector privado está a expensas eh, de un agua para la producción agroindustrial, de un agua de las lluvias. Y cada vez están más impactados por la falta de lluvias o el cambio de la intensidad. Entonces se viven periodos más prolongados de sequía. Y hemos conversado con ellos sobre la visión estratégica del uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas. Es decir, hay mucho potencial de muchos acuíferos grandes que pueden utilizarse de una manera sostenible para una producción. Ya lo están haciendo algunas industrias en otros sectores, ¿verdad? De alimentos, bebidas, por ejemplo, desde luego, es su principal recurso. Pero gracias a la política internacional y la visión corporativa internacional ya están viendo que proteger la cuenca hidrográfica relacionada con sus acuíferos es algo clave. Por lo tanto, el sector privado también debe ver que se necesita un abordaje desde lo público para las cuencas, que no sea solo el proteccionismo de la reforestación, porque yo creo que cuando uno se sienta con ellos, el trabajo es, estamos poniendo al INAV a que reforeste, ¿verdad? Es algo más allá de eso, es ver al recurso hídrico compartido, las aguas superficiales y subterráneas compartidas, los múltiples actores en la cuenca, como usted conversaba ahora, ¿no? Es ver también los límites máximos de aprovechamientos, los caudales ambientales, las aguas subterráneas, qué potenciales tienen para ser aprovechadas. Hay mucho camino que recorrer, pero yo veo un diálogo del agua en donde están los intereses polarizados. Y si hay una conversación y se intenta hacer un planteamiento de las cosas como son, siempre hay una reacción, ¿verdad? Un coletazo. No, las comunidades o los pueblos lo vemos distinto. No, porque esto nos afecta a nuestra rentabilidad. Los sectores están como encontrados, pero no hay un punto de encuentro. Yo creo que lo que usted dice de aprender de experiencias internacionales, de ver más allá de nuestra casa es clave y ojalá que tanto los héroes migrantes que sostienen la economía como la gente del sector privado que ha visto otros países y tiene algo aquí para prospectar y decir, sí, este es el recurso clave del país, podamos ponernos todos de acuerdo y avanzar en esto, en nuestra realidad nacional. Eh, Quería preguntarle, Nancy, en este punto ya de su experiencia, mm, sobre lo que hizo en El Salvador y el proyecto de supervisión en una hidroeléctrica, o sea, porque usted es geóloga, ¿no? O sea, de profesión antes de hidrogeóloga es geóloga y estuvo haciendo unas supervisiones geofísicas o algo ahí. ¿Cómo ve usted las infraestructuras hidráulicas, las obras hidráulicas? Porque un tema son las aguas subterráneas, pero otro son estas presas y embalses. ¿Qué significa eso para usted en un contexto como el nuestro en Centroamérica? Bueno, yo de hecho pues he trabajado en varios proyectos hidroeléctricos grandes. Ujú, Uno fue en El Salvador y otros han sido aquí en Guatemala. Pero para mí son obras que son importantes, no por algo pues
son grandes inversiones que vienen a cambiar, para mejorar muchas cosas. Bueno, cómo se reparte la energía en el país ya es otro tema, ¿verdad? Pero en sí, las obras hidráulicas son importantes por varias cosas. Ayudan a controlar caudales, ¿verdad? Hay lugares, hay países en donde las, las presas, por ejemplo, no son estrictamente para uso energético, sino para control de inundaciones. Entonces, cualquier obra de estas bien gestionada va a ser algo positivo para el país. Y lo malo es cuando hay otro tipo de intereses, ¿verdad? Pero como en todo, no podemos controlar ese tipo de cosas. Em, eh, mm, el control, digamos, de lo que es el agua en una obra de ingeniería, pues también es importante para la supervivencia del proyecto. Em, el trabajo que yo tenía específicamente en El Salvador era para hacer una cortina de inyecciones que impermeabilizara el centro de la presa para evitar que esas fugas pusieran en peligro la obra de infraestructura como tal. Entonces es algo muy diferente, pero a la vez tan relacionado porque, como usted bien lo dice, siempre el agua está en todo y puede ser de beneficio, como también puede ser un aspecto negativo en cualquier proyecto. Nancy, gracias por esa visión que nos hace porque complementa las visiones que hemos presentado aquí y nos da una perspectiva de alguien que ha estado allí en las obras y lo ha visto. Eh, Aquí hemos estado hablando tanto de crisis, pero también de soluciones. Y por ejemplo, en el abastecimiento que requiere la ciudad, hay que entrarle a algo serio para hacerlo más conocido, ¿no? ¿Cuál es la situación? Porque el aprovechamiento invisible, como usted creo que le llamó, es clave de la problemática. Entonces hay que hacer visible cómo estamos aquí en la metrópoli. Entiendo que hubo un estudio de la cooperación española junto con la Municipalidad de Guatemala que buscaba eso, que buscaba tener más información hidrogeológica de estas zonas. No sé si se circunscribió a la ciudad o lo hicieron a nivel de metrópoli, pero poco se ha sabido de esa investigación y mire que yo sepa que era grande. Eh, y el otro comentario es sobre, ¿usted concuerda conmigo con lo que yo dije que estamos aprovechando el agua fósil en la metrópoli? Había escuchado el concepto de agua fósil. Sí, pero bueno, no sé qué tanto sería agua fósil, porque creo yo que a la escala, aunque para nosotros sea grande lo que hay que perforar para llegar al agua subterránea en estos tiempos en la ciudad de Guatemala, creo yo que no hemos llegado tan profundo como para decir que es un agua fósil. Y aparte, un agua fósil también es un agua que ha estado atrapada por muchos años en un acuífero que está confinado, o sea, no sale ni entra nada. Y estudios de ese tipo, pues aquí no han habido todavía. Creo yo que no hemos llegado a eso todavía. Me encanta hablar con una académica porque le da los argumentos a uno para decir si sí o no. A mí me parece que es importante como herramienta comunicativa, ¿sabe? Y lo voy a escribir y le voy a decir a la gente que estamos llegando a niveles de uso de agua fósil. ¿Sabe dónde lo vi y bien categorizado? Y es la medida estrella ahora mismo en Arizona. ¿Así? Porque sí, porque es un desierto y porque tienen grandes reservas. ¿Sabe usted que los nuevos proyectos habitacionales allí
para, para que les den una licencia de construcción deben mostrar que tienen agua asegurada durante los próximos 100 años. No me diga, qué interesante es. Claro, porque el agua es el recurso clave. Por eso la ciudad de Phoenix, Tucson, el estado de Arizona es tan rico, ¿verdad? Y por eso, mire nuestra realidad de país, porque esa gente está invirtiendo bien. Tiene la Pero visión. resulta que ese gran sistema de la cuenca del río Colorado, donde está la gran presa de Hoover, con el lago Mead, ese gran embalse que sale en la película de Superman de los años 80, no sé si usted se recuerda de eso. Eso alimenta creo que son 8 o 9 estados, son al final 40 millones de personas que dependen de la cuenca del río Colorado y básicamente de su afluente principal, el río Colorado, y sus afluentes secundarios. Y justo por Arizona pasa el Central Arizona Project, que es un canal de ya hace muchas décadas. Tiene más de 100 años de gestionar el agua, Nancy. Más de 100 años gestionando el agua. Y ahora, en 2026, todos los estados se tienen que poner de acuerdo en cuáles van a ser las nuevas tasas máximas de uso de agua que tiene cada estado. Se van a repartir el agua de la cuenca. Y tienen que negociarlo entre ellos y luego con México. Imagínense la complejidad del tema. De eso podemos aprender en Guatemala un montón. Si nos dejan hablar, ¿me entiende? Si dejan de ver solo la escala micro, local, y nos dejan hablar del gran panorama cuenca y nacional, pero no desde una perspectiva verde de reforestación, sino desde una perspectiva hídrica azul. Pues en Arizona, como lo más probable, ya lo saben ellos, es que en 2026 les van a quitar agua. Ya están preparados. Ya venían preparados hace décadas. ¿Y qué van a hacer? Tienen una serie de pozos que van a recuperar. Y saben que es agua fósil. Pero tienen toda una estrategia de recolección de aguas de tormentas con intensidades, por ejemplo en la ciudad de Tucson, y de reinyección al suelo y recarga hídrica, ¿verdad? También de aguas tratadas. Súper interesante y súper modelado. Entonces uno se pregunta, ok, ese es el tipo de respuestas para problemas serios, como los que ya se ven en la ciudad. Y hay que comenzar a hablar de esto seriamente, pero también hacerle conciencia a la gente. Así que yo voy a comenzar a hablar del agua fósil en esta zona, con su permiso o sin él. Me parece súper bien. Y No, y me parece Nancy, importante, ¿sí? no, sí, dígame, por favor. No, que me parece importante también que los profesionales que nos dedicamos a esto, bueno, uno dice, sí, es que no hay una ley de aguas, que no hay una ley de aguas, pero también hay que empezar a divulgar cuáles son los beneficios de tener una ley de aguas, porque son muchísimos. Eh, para empezar, hay que definir competencias y responsabilidades claras para las instituciones, eh, reconocer el agua como un bien público y un derecho humano, crear herramientas de control y planificación, fortalecer la justicia y la resolución de conflictos. O sea, son un montón de beneficios. Y creo que es algo que sí podemos hacer de manera inmediata con toda la gente con la que platiquemos, ¿verdad? Y en estos espacios también, de sacar a relucir todos esos beneficios para socializarlos y que la gente los adapte, los comprenda, los tome. Así es, Nancy, y usted también con sus estudiantes en las clases que está dando, tiene un gran papel en la academia. Hay muchos frentes de acción y llegando a esta sección de casi final del podcast que se llama El alma del agua.
Em, Aunque usted ya lo dijo, ya mencionó su vivencia a nivel de comunidades rurales, el acarreo del agua, también su vivencia en los campamentos, esas condiciones de falta del acceso normal al agua, ¿verdad? Son temas que definitivamente tocaron un poco el sentimiento suyo profesional. Pero en el alma del agua yo le quisiera preguntar un poquito más allá, más atrás, más allá de lo profesional, tal vez en lo personal, con su familia, sus retoños o su señora madre, ¿verdad? O algún otro familiar o amigo. ¿Tiene algún recuerdo así muy entrañable, muy sentido de alguna vez en algún río, en algún lago que nos pueda contar? Bueno, a nivel familiar, mm, creo yo que he sido muy privilegiada en ese aspecto porque nunca nos ha hecho falta el agua para empezar. Y claro, hemos disfrutado de ella en vacaciones o salidas familiares, paseos, en fin. Creo yo que por ese lado cualquier recuerdo es muy bonito, pero algo que lo toca a uno, eh, creo que tengo otro tipo de recuerdos en relación al agua que sí me han tocado más que un recuerdo familiar. Y hablando de campamentos, Ujú. em, yo trabajé en un proyecto en Nevaj donde En Quiché. Ujú. no había luz, no había energía eléctrica y teníamos que caminar diario para ir a los puntos donde estaban las perforaciones, porque era un proyecto hidroeléctrico que estaba en fase de planificación y se necesitaban datos para evaluar en términos de estructura cómo de la mejor manera de construir las obras. Pero yo recuerdo que como no había energía, me tenía yo que bañar con agua fría y esa sí era una parte que a mí me costaba muchísimo, porque yo siempre me baño con agua caliente, siempre lo he hecho así y eso es algo que de manera personal a mí me afectaba muchísimo. Entonces, yo igual recuerdo que le conté a mi mamá por teléfono cómo estaba viviendo eso y mi mamá me decía, mi hija, regresate, ¿qué estás haciendo allá? O sea, ella, pues, mi comodidad miraba primero, pero no, pues yo tenía que aguantar, estaba trabajando, ¿verdad? Pero sí, eso es algo que sí me, sí me afectó mucho, el no poderme Le bañar marco. con agua caliente. Bueno, que también eh, las casas tenían una regadera al aire libre en el patio de la casa. Entonces yo me bañaba de noche para evitar los mirones, ¿verdad? Porque también siendo mujer en un contexto profesional en donde la mayoría son hombres, sí que ha sido un poco difícil. Mm, Lo he sabido llevar, ¿verdad? Pero sí ha sido un tanto difícil gestionarlo también a nivel personal. Em, yo era la única mujer del campamento, entonces yo no dormía en el campamento, sino que me buscaron una casa donde me pudiera quedar y no estuviera sola, y menos sola con, entre hombres. Entonces, sí, uno va viendo cómo se las ingenia para salir adelante. Con creatividad y con seguridad en sí misma también, ¿verdad, Nancy? Sí. Y gracias por compartirnos eso que es tan sentido para usted y que nos hace conciencia también de la importancia y la visión profesional con enfoque de género femenino, ¿verdad? Eh, para este tipo de trabajos de la ingeniería del agua. Es un privilegio tenerla como invitada en todos los sentidos, en el técnico, pero también en esto, en que nos pueda contar algo que quizás nosotros como hombres no somos conscientes o no nos toca padecer, ¿verdad?
Y me hizo recordar las palabras de un actor, no sé si usted lo conoce, muy, muy famoso, argentino, Roberto Darín, o no, el apellido es Darín, Sí, lo que ubico. Hay una sí, película muy bonita de él. hay muchas películas buenísimas de él. El tema es que una vez le preguntaron, porque lo nominaron a un Oscar, y le estaban preguntando en una televisión, bueno, vas a ir al... Ricardo, Darín, vas a ir al Oscar, ¿cómo va a ser tu experiencia? Eso no va conmigo, dijo, yo soy una persona sencilla. Eh, no iré, pero ¿cómo? Le decía el entrevistador, ¿cómo es posible que eso no te interese, la alfombra roja, ver a todos los actores? No, no, yo soy persona de afectos cercanos, contados y privilegiado. Mira, le dice, yo soy de ese sector privilegiado que se puede bañar 2 veces al día con agua tibia. Mira a quienes nos rodean aquí en Argentina, le dice. ¿Cuánta gente no tiene agua? Así que así pasa, ¿verdad? No hay ni siquiera agua para beber y eh, no vemos el privilegio que tenemos los que vivimos bien. Y creo que estos podcasts nos ayudan a tocar esos temas y también nos ayudan a hacer un cierre que puede ser un juego o puede ser eh, unas palabras de cierre por su parte. Se llama Pregunta al Dr. Water. Entonces, usted tiene una consulta gratis conmigo ahora. O bien, puede hacer un comentario de cierre para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Bueno, Así que a mí adelante. sí que me gustaría preguntarle algo. Hoy, vamos a ver. Em, Desde su perspectiva profesional, personal, mm, ¿cuál sería el mayor vacío de conocimiento que deberíamos llenar para tomar mejores decisiones respecto al manejo del agua? Yo creo que es un vacío de conocimiento del ciudadano de a pie, que pueda relacionar la relevancia que tiene ese bien natural para nuestras vidas, más allá de un conformismo de pocas gotitas que les puedan proveer, que se sienta con el derecho humano al agua empoderado y lo demande. También es social y cultural desde el punto de vista empresarial y de sector privado. Porque en la medida en que tenemos que competir en mercados internacionales, la eficiencia hídrica es clave. Y hay que verlo y hay que invertir en ello. Hay que tener las estrategias corporativas de sus entidades para tener indicadores de eficiencia hídrica. Y la conciencia global también es que como agua, más allá de la vida, también está ligada a la producción de nuestros países en los campos para los alimentos de subsistencia o para la industria o la exportación de bienes, ¿verdad?, al extranjero. Porque somos privilegiados en agua, lo que pasa es que somos muy desordenados. Con lo cual, yo creo que llevar un conocimiento sencillo, no tan técnico, no tan de datos de que nos hace falta estaciones meteorológicas o datos de caudal, no. Nos hace falta más conocimiento crudo, cultural del agua. Y creo que hay muchas vías de aprenderlo y ahora a través de las redes se puede llegar a ello. Ojalá este podcast pueda llevar esos mensajes también. Y gracias por esa pregunta, le agradezco mucho. Esa es mi opinión. Y pues esto es el Dr. Water Podcast con Nancy Mollinedo.
la doctora de las aguas subterráneas, y le agradezco mucho que haya dedicado este tiempo y tanto interés en estar aquí con nosotros de rosado y de azul, Sí, Jesús. compartiendo escenario. Gracias por Y la invitación, Marco. seguimos Pues viéndonos en sigamos nuestros adelante. trabajos. Así Exactamente. es. Nos vemos. Un abrazo. Igualmente, Marco. Adiós. Dr. Water podcast, let your mind unwind. Waves of wisdom, echoes so kind. Tune in now and let it flow free. Dr. Water.